Y en el transcurso de estos días hemos estado tratando los diferentes temas, los diferentes puntos que lleva el libro de Apocalipsis, tanto la adoración, bueno, todo lo que nos narra el libro hasta el capítulo 13. Hoy vamos a entrar al capítulo 14 del libro de Apocalipsis y para esto ya está el profesor Martín Aysicovich al aire, a quien le damos los buenos días. Profesor, bienvenido a En Contacto. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bienvenido a En Contacto y listos para seguir aprendiendo, y en este día nos toca tratar el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 ya, profesor. Vamos avanzando. Capítulo 14 es muy interesante porque nos presenta varios temas que bueno, vamos a trabajar ahora. Básicamente son tres temas, ¿sí? En primer lugar tenemos a los 144.000, luego tenemos el mensaje de los tres ángeles, y luego tenemos lo que se denomina la cosecha de la tierra. Estoy leyendo los títulos de la nueva versión internacional, más que nada, como para tener una idea. Recuerden que originalmente los títulos no existían y que fueron añadidos para tener una guía, digamos, en la lectura, ¿no? Bueno, vamos a leer la primera parte, que es el capítulo 14, versículo 1 al 5. Dice el escritor: luego miré y apareció el Cordero, que ya nosotros lo trabajamos a partir del capítulo 4 y 5. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Bueno, esta es la primera parte, que quizás vos habrás escuchado hablar, por ejemplo, de los 144.000, David. Sí, que se repite un poquito. ya lo habíamos, o sea, ya se había mencionado algo, ¿no? Al respecto. Sí. Y sí, de los 144.000 hay doctrinas, inclusive, que se predican. Exactamente. Acá nosotros tenemos un momento del libro en el cual, sí, como vos bien decís, aparecen los 144.000, aparece nuevamente el Cordero. Aparece en el versículo 3 nuevamente el tema de la adoración celestial, aparecen los cuatro seres vivientes, los ancianos, pero hay algunos matices nuevos, ¿no? Por ejemplo, que este Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Ya no lo vemos como degollado, no lo vemos, sí, recibiendo la alabanza, pero en otro lugar, ¿no? Bueno, cuando hablamos del monte de Sión nos estamos refiriendo, siguiendo la estructura del libro que estamos analizando, no a un espacio físico, ¿no? Porque el monte de Sión sería Jerusalén, básicamente. Si trabajáramos con la inclinación dispensacionalista, consideraríamos el monte Sión literalmente como Jerusalén. Tengamos en cuenta que el dispensacionalismo tomaría en cuenta la conversión de los judíos al cristianismo, con lo cual la aparición del Cordero los incluiría y mucho más estando en Jerusalén, ¿sí? Pero no trabajamos bajo esa tónica. Entonces, acá siguiendo la línea que nosotros consideramos, este monte Sión, digamos, de alguna manera es ese monte de esperanza, ese lugar de esperanza, ese espacio de esperanza en el cual estarán los redimidos, por así decirlo. No podemos definirlo como un lugar geográfico, ¿sí? También algunos plantearían que se encuentran en la Nueva Jerusalén, aquella que aparece en el capítulo 21, 22, que más se relacionaría con la cuestión de si hablamos de premilenarismo o posmilenarismo, ¿sí? O sea, creer que según el premilenarismo Cristo volvería antes del milenio y ya inauguraría su reino milenario, ¿sí? Con lo cual estos 144.000 formarían parte de ese reino. El premilenarismo tiene varias versiones y es interesante tenerla en cuenta.
porque consideran, por ejemplo, que antes de esa venida, bueno, va a haber destrucción, va a haber un cataclismo, la Tierra va a entrar en un estado de destrucción masiva. Bueno, y de ahí entonces tenemos distintas versiones. También podríamos hablar del postmilenarismo, o sea que en realidad después del reinado de Cristo, digamos, este reinado va a ser producido una vez que se haya predicado todo el evangelio al mundo, que en ese tiempo se convertiría el pueblo judío al cristianismo, y entonces vendría como una purificación de la tierra, y luego entonces el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, estas son todas versiones que se están dando dentro de un contexto, pero acá nosotros podríamos considerar que, teniendo en cuenta el mensaje del libro de Apocalipsis como un mensaje de esperanza para la gente que vivía en el siglo I o principios del II también, bajo un contexto de persecución, de manifestar una contraculturalidad por ser distintos, ¿no?, a lo que se vivía en el Imperio Romano, por el monoteísmo, por el tipo de vida, por el tipo de alimentos que tomaban, las reuniones que tenían, que eran reuniones no orgiásticas, digamos, donde se exaltaba el cuerpo, sino todo lo contrario. Eran reuniones espirituales, donde se anhelaba la vuelta del Maestro, que era Jesucristo. Bueno, acá podríamos hablar de que hay una promesa, de que finalmente van a poder vivir en otra realidad, en otro estado de vida, donde van a poder habitar una nueva tierra, ¿no? Que, para que entendieran justamente a qué nos referimos, se habla del Monte Sión, ¿no?, que era lo más relevante, digamos, para tener en cuanto a cercanía a Dios. O sea que acá se le está prometiendo a una cantidad de personas que van a vivir en un lugar donde van a ser cuidados por Dios, o donde Dios va a estar mucho más cercano, o donde Dios va a ser su manifestación. Luego volvemos a escuchar sonidos que venían del cielo, o sea, del otro estado de vida llegan sonidos como una catarata, ahí hablamos nuevamente del agua, y el retumbar de un trueno. Esto lo vamos a encontrar permanentemente en el Apocalipsis. Ahora, estos 144.000 son de alguna manera especiales, ¿no? Y acá es donde viene a veces la interpretación que vos comentabas, porque los 144.000 en realidad, por supuesto, son un número simbólico, ¿no? El término 1000 en la Biblia, en el sentido que estamos estudiando, representa aquello que es lo completo, lo más perfecto, aquello que realmente va a ocurrir, pero en forma total, como global, ¿no? En este sentido, si hablamos de 144.000, estaríamos hablando de un promedio de 12.000 por tribu, por ejemplo, ¿no? 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Hay un juego acá de números y de nombres. Son 144.000, 12.000 de cada tribu. Esto representa un poquito esta cuestión de mensaje intercultural. Tengamos en cuenta que en el primer siglo la mayoría de los cristianos hasta el año 70 habían sido judíos. Luego de la destrucción de Jerusalén murieron muchos a causa de la invasión romana, y otros tantos fueron dispersos por el mundo conocido, que no era Europa, era el mundo que estaba naciendo todavía desde la antigüedad tardía. Entonces era muy sencillo que la gente entendiera esto de 144.000 como un múltiplo de 12, y esos 12, como lo habíamos visto en el capítulo 4, podían ser 12 patriarcas, 12 apóstoles. La cosa es que acá se está hablando de una totalidad de creyentes, pero como así también en el capítulo 4 y 5 nosotros podemos ver que hay seres más cercanos la cosa al altar que otros, entonces ahí es donde entendemos que hay un grupo selecto. Vamos a nombrar, por ejemplo, al grupo religioso de los Testigos de Jehová. Ellos interpretan que los 144.000 ya están elegidos y que son justamente un grupo selecto, literal. Nosotros no podemos, particularmente yo no puedo aceptar la cuestión de la literalidad de los 144.000, porque el contexto no nos da para ser literales, ¿no?
pero ellos tienen una aproximación al término con respecto a que son un grupo selecto, un grupo más cercano que la multitud o que la muchedumbre. En este sentido, sí, es como un grupo selecto, es como un grupo más cercano al altar, es como aquellos escogidos y como los discípulos de Jesús, ¿no? Porque había discípulos y seguidores. Esos discípulos después fueron apóstoles, eran los más cercanos al maestro. Con lo cual, acá se nos está hablando de que va a haber un grupo selecto más cercano a Cristo. Ahora, es interesante el versículo 4, donde dice, estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. La versión que nosotros podemos leer en otro caso tiene que ver, pues son vírgenes, ¿no? En el sentido de que no se contaminaron con mujeres. Bien, volvemos al tema de la literalidad. Si yo lo interpreto de manera literal, voy a decir son célibes, o sea, son personas que, varones, ¿se entiende? O sea, estaríamos hablando solo de hombres, varones. En primer lugar, teniendo en cuenta que la Biblia es amplia en sus conceptos, no podemos considerar, teniendo más en cuenta todavía la cuestión de género, que solo los varones, o sea, solo los hombres, estarían más cerca del altar que las mujeres. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el contexto que estamos trabajando, no podríamos tomarlo de forma literal. Con lo cual, ¿qué significa esto de que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres o no se contaminaron con ritos sexuales? Bueno, como nombré antes, justamente muchísimos ritos del Antiguo Testamento tenían que ver con lo sexual. Desde la Mesopotamia antigua, desde el año 1500 en adelante, 1000, hasta imperios como los asirios, todos los imperios mesopotámicos en su mayoría, o los reinos mesopotámicos mejor dicho, trabajaban bajo el concepto de fiestas orgiásticas, o sea, vírgenes que estaban al servicio del rey, que a su vez era sacerdote, y que ofrecían, digamos, una suerte de harem para este rey sacerdote. Con lo cual, los ritos sexuales de adoración estaban permitidos y eran bien vistos. Acá está marcando una diferencia de purificación, de pureza, de que los creyentes en Jesucristo, los cristianos, no estarían comprometidos con ese tipo de creencias, ni estarían comprometidos con cultos orgiásticos, que eran muy comunes desde los griegos y pasando por los romanos, y participando en fiestas, ¿no? Donde el alcohol, sobre todo el vino, era algo común y corriente. Por lo cual, está marcando como una suerte de pureza espiritual y física, ¿no? Esto lo vamos a ver después en quienes no pueden entrar a la ciudad celestial, en el capítulo 22, donde es muy marcado, ¿no? La condición moral y física de aquellos que no van a poder ingresar a ese estado de vida. Digo física también porque el alma es el alma y un cuerpo el ser humano, ¿no? Es una sustancia individual de naturaleza racional. Esa sustancia individual hace que tengamos un cuerpo y un alma que deben ser puros y no contaminados. Con lo cual, entonces, esta pureza se refiere no al hecho de que son hombres que no tuvieron mujeres, o sea, no se casaron ni fueron célibes, sino se refiere a que los seguidores de Jesucristo en el Nuevo Testamento tienen que mantener una pureza moral y física. De ahí que las leyes dietéticas del Levítico capítulo 11, pasando por muchas consideraciones del Evangelio y del apóstol Pablo, bueno, se mantenían todavía y los cristianos las tenían en cuenta. El versículo 5 dice que no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables, ¿no? Acá me da esta característica de que no reniegan de la fe cristiana cuando se les pide confesar. Ahora, fueron rescatados, dice el versículo 4, en la segunda parte, fueron rescatados como los primeros frutos, las primicias. Es un término que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, esta cuestión de las primicias, porque las primicias eran las ofrendas que se llevaban al templo para los sacerdotes y los levitas, con lo cual no está diciendo en orden temporal, sino que los está caracterizando en el sentido del valor ritual que tienen. O sea, no es que fueron los primeros en ser salvos, sino que son aquellos ofrendados de la humanidad para Dios y Cristo, en el sentido cristiano, porque son los que cumplen con esa condición de adoración y alabanza. O sea, esta parte del versículo 4 es más una cuestión de
cualidad que de cantidad. O sea, no apunta al número, apunta a la calidad de las personas. Son primicias, significa es lo mejor que tenemos para ofrecer de la humanidad a Cristo, ¿no? Más que ir por el lado de una situación de literalidad numérica, ¿no? Bueno, David, más o menos se va comprendiendo acá el tema. Sí, habla de una entrega y no está hablando en sí de, o sea, lo que acaba de terminar, eso es lo que se entiende, ¿no? Claramente, que no marca una cantidad en sí. Bueno, porque también creo yo que desde la lógica, a ver, voy a entrar por este lado, Dios no estaría pues hablando de... o sea, estaría discriminando. Si dijera son 20 o son 1000 o son 144.000 y nada más, estaría discriminando a todos los millones de personas que son y que han pasado, me parece, ¿no? Y no los estuviera recibiendo, por decirlo de algún modo, para estar con él. Y claro, ahí estaría el tema, ¿viste? Eso sería lo complicado. O sea como decir solo yo y los que creen como yo me voy a salvar, también lo que a veces comentamos, ¿no? Y el resto no, porque no cree como creo yo, no entiende las cosas como yo. Yo y mi grupo solo somos los iluminados y nadie más. Entonces nada más nos salvamos nosotros. ¿El resto? ¿Qué pasa? Claro, está bien lo que planteas. O sea, es una cuestión que tiene que ver no con el sectarismo. Aparte, tengamos en cuenta una cosa, y vuelvo siempre con esto. El cristianismo cuando nació no era homogéneo. O sea, no había una sola creencia. Vos ibas al norte de África, ibas a la actual Europa, ibas al Asia, ibas al Oriente más cercano. El cristianismo variaba, no había un orden todavía doctrinal. La gente piensa por ahí en su mayoría cuando les enseñan que ya el cristianismo, desde el momento que Jesucristo resucita y va al cielo, listo, se organizó una iglesia y ya todo el mundo creía lo mismo. No. Hasta el siglo VII más o menos, y VIII me atrevo a decir, el cristianismo tuvo muchas variantes. Por supuesto que había una que era la que primó. En este sentido, no podemos negar que lo que hablamos y determinamos como Iglesia Católica es la iglesia que nace con el cristianismo. Después hubo variantes, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le molesta a veces los títulos o los términos, porque cuando uno habla de Iglesia Católica, el que es evangélico protestante no quiere saber nada. Pero bueno, a ver, la historia marca esto. Del momento que Jesucristo tiene la última cena y después otorga el Pentecostés, ahí nace la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿qué iglesia nace? La iglesia cristiana, bien. Pero la iglesia cristiana en sus orígenes era una iglesia compuesta por judíos y gentiles, perfecto, sobre todo de Jerusalén. Ahora, ¿qué nombre recibía? A la gente a veces le preocupa eso, ¿no? ¿Qué nombre recibía? Bueno, a ellos no les importaba tanto el nombre, sino a quién seguían. Eran cristianos, punto. Históricamente, lo que nosotros podemos decir es que esos cristianos, ¿sí? Esos cristianos eran católicos en el sentido de que universalmente se reconocían como seguidores de Cristo. Eran apostólicos porque universalmente descendían de esa tradición apostólica. Y luego fueron romanos porque fue el obispado de Roma el más importante entre Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Bueno, ahí está la iglesia que nace, punto. Después lo que viene son formaciones que se van dando en los distintos lugares del mundo hasta llegar al siglo XVI con la reforma o reformación llamada protestante, y los reformados organizan otra estructura de iglesia, de la cual después nacen un montón de iglesias, más de 3.000 por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y que van llegando a todo el mundo. Entonces, a veces a la gente le molesta la cuestión de los términos, pero históricamente tenemos que definirlo de una manera, y la iglesia como católica en el sentido de universal no tiene fecha de inicio más allá de lo que es la última cena y el Pentecostés. Algunos añaden el cuerpo místico de Cristo en la cruz, ¿no? Con Jesús, María y Juan. Y también es posible, por supuesto. Entonces ahí está el tema. ¿Quiénes son los 144.000? Bueno, son primicias, o sea, es una manifestación, una representación, una simbolización, son como arquetipos, como los modelos de aquellos que estarán en ese estado de vida eterno. Bien, la pregunta es, ¿y cómo son? Bueno, son personas que no se contaminaron. ¿Qué significa?
Bueno, que no participaron en cosas que no hay que participar como creyentes cristianos. Y son personas que no mintieron, punto. Pero cuando dice que no mintieron, no significa la mentira tal cual la conocemos hoy, que también está mal, por supuesto, es un acto moralmente incorrecto, sino que no dejaron de confesar lo que eran, que en ese momento era muy importante para ser mártir el hecho de decir la verdad. Tengamos en cuenta que el concepto de mártir, el testigo, el que da testimonio, era muy importante, y los mártires cristianos eran venerados, eran recordados, se hacían procesiones recordándolos a ellos hasta su lugar de martirio o de entierro. Algo que vemos, por ejemplo, en el mundo musulmán, donde los mártires son recordados. Bueno, en el cristianismo, siglo I, II, III, los mártires eran recordados, se veneraban, se les pedía intercesión en muchos lugares. No estoy diciendo si era correcto o no, digo lo que era la costumbre. Se les pedía intercesión y además se los consideraba personas justamente que habían muerto por causa de la palabra o del testimonio. Bueno, es lo que está diciendo acá. No negaron y vivieron de acorde a la fe. Por eso son como primicias, por eso son el modelo a seguir. Yo creo que apunta más a eso que a lo literal este capítulo, ¿no? Esta parte del capítulo. Bueno, es que el tema es justamente como siempre, ir a lo literal, quedarnos en lo literal y querer aplicar lo literal, ¿no? El error que se comete mucho con los textos y mucho más, ya lo mencionamos, tan antiguos como en este caso la Biblia. Antiguos no de viejos, sino porque ya tienen 2000 años en este caso. Entonces es lo que tenemos que ver entonces, profesor, el tener cuidado en ese sentido. Sí, no caer en la literalidad, porque si no estamos trabajando con conceptos que no son los reales, digamos, para poder explicar, ¿no? Ahora, fíjate en el versículo 6, cuando salta un poquito, vamos a avanzar hasta esta segunda parte hoy del capítulo, del 6 al 13. Dice: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, llevaba el evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Bien, hablamos del cielo como un estado de vida, hablamos del anuncio del evangelio, por eso es el Hacheloi, el que anuncia. El evangelio es la buena nueva. A toda nación, raza, lengua y pueblo. Tengamos en cuenta que hoy día, antropológicamente hablando, raza es la humana, sí, pero antes se hablaba de nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. O sea, como marcando una diferencia con los otros dioses. Luego un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Ven que vuelve con el sentido simbólico, digamos acá, de esas fiestas, ¿no?, bacanales, orgiásticas, donde este vino no era el vino de la Eucaristía. Acá rompe con este esquema. Está muy bueno, porque no es el vino al cual los cristianos están acostumbrados de compartir para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias, la Santa Cena, digamos, sino que es el vino impuro, el vino corrupto, el vino de la muerte, el vino que te embriaga, digamos espiritualmente hablando, ¿no?, el vino que te corrompe. Y la Babilonia es este poder, considerando el término preterista, que es el imperio, ¿no?, el imperio romano, y ya cayó. O sea, la idea esta de que tengan esperanza, tengan ánimo, que ya va a caer, que ya va a terminar este poder, este imperio. A nivel historicista podríamos hablar de que esta Babilonia, la caída de Babilonia implica, ya va a caer todo lo que se opone a Dios, ya va a caer, ¿no? Y luego lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira, ven, la copa de su ira, como el cáliz, ¿no?, está puro, no diluido. O sea, acá el vino no es el vino que purifica el alma como en la Eucaristía, sino que es el vino que te destruye, te destruye en el sentido de que te fulmina, porque como estás en pecado, lo que no es para salvación es para perdición, digámoslo así. Será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los ángeles y el Cordero. Entonces acá se mete un poco de miedo, ¿no?, porque muchos consideraban que este lago de fuego y azufre
era literal y que era eterno realmente, no, es una imagen, ¿no? de la perdición, de lo peor que pueda existir, que te puede consumir. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos, o sea que esto no significa que te vas a quemar eternamente, sino que en realidad será eterna tu olvido. O sea, se terminará tu existencia plenamente, de verdad. No habrá descanso, ¿no? Para que se deje poner la marca. En esto consiste la perseverancia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjense, versículo 13 dice: entonces oí una voz del cielo, escribe, felices los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Estamos hablando acá del martirio, los que dan testimonio, y aquellos que naturalmente pierden la vida como seres humanos. Sí, ellos descansarán de sus tareas fatigosas, pues sus obras los acompañan. El versículo 17 del capítulo 12 también hablaba. ¿Quiénes son este remanente? Los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Acá tenemos también los que tienen obras que ratifican su fe. Entonces, acá entre el versículo 1 al 5 y del 6 al 13 tenemos de alguna manera una comparación, porque del 1 al 5 están los que siguen a Cristo, los que siguen al Cordero, ¿no? Que identificamos como Cristo, aquellos que se mantienen puros, que no se contaminan, que pueden beber del vino de Dios sin problemas, que participan de esa celebración, que cantan un himno, que fueron hallados sin mentira, que están de alguna manera reconocidos y vestidos con la vestidura de pureza frente a Dios. Y después, del versículo 6 al versículo 13, tenemos 3 ángeles que anuncian: primero, teman a Dios, o sea, obedézcanlo y denle gloria. Segundo, ojo, porque si alguien adora a la bestia y a la imagen, o sea, a este imperio y a quien lo representa, y se deja marcar, o sea, no marcar literalmente como antes, esto era tremendo, antes se pensaba que en un futuro te iban a poner un chip en el brazo y que ibas a tener una marca que te iba... Bueno, cosas muy futuristas, ¿no? Bueno, no. Aquellos que reciban esta marca son aquellos que no son como las primicias, y bueno, su existencia terminará, su memoria dejará de ser. Por eso, por los siglos de los siglos, olvídate de vivir en ese monte de Sión. Bueno, y luego termina diciendo: felices van a ser los que mueran en el Señor, o sea, los que duerman de forma natural, o los que duerman por causa del martirio, bueno, sean felices, porque sus obras los acompañan. O sea, porque han manifestado la fe en Jesucristo. O sea, Dios no marca, como hace la bestia, que el Imperio Romano te imponía la adoración al emperador y te daba un certificado de que habías adorado y venerado al emperador romano. Dios no marca. Dios lo que hace es otorgarte la vida y te viste de pureza ritual. O sea, no te marca, sino que te embellece la vida con la pureza, con la santidad y con la promesa de una vida eterna. Digamos que acá, entre el versículo 1 y el versículo 13, mensaje de los 3 ángeles de por medio, marca la diferencia que también estaba en el capítulo 12 entre el dragón y sus hijos y aquella mujer y sus hijos, ¿no? La diferencia de pueblo, el pueblo que sigue a uno y el pueblo que sigue al otro. No sé si más o menos se comprende, o tenés alguna preguntita o algo que haya llegado para preguntar, David. Y aquí hay un par de cositas que saltan, profesor. Sí. Entre lo común, todavía se sigue esta postura del tema de la marca, ¿no? Que es bastante todavía entre muchos grupos difundido de algún modo. En las prédicas, a través del Facebook, a través, bueno, es toda una doctrina que se sigue hablando y una forma de pensar de la cual se habla mucho. Por ejemplo, usted mencionó el chip que se iba a implantar bajo la piel y todo. Bueno, se habla de esos temas que ahora están sucediendo, pero bueno, y entonces lo aplican a estos versículos del Apocalipsis. Sí, es algo que la verdad no tiene asidero. Mira, yo me acuerdo, a ver, era chico, tenía 13, 14 años, estoy hablando del año 90, 91, 92, había gente en distintas denominaciones que hablaba de que
tomar tal o cual bebida gaseosa que tenía las barras de... Las barras, sí, claro, sí, eso representaba que estaba... Hoy no... Ahí estaba la marca de la bestia, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo mismo que... Acá en la web, www, ahí está, www es el 666 también. Claro, viste, también, no, eso olvídense por favor, porque no tiene ningún sentido. Ahora todas las iglesias tienen su página web. Estamos leyendo a la nada. Profe, todas las iglesias tienen su página web, ahora los que predicaban eso. Claro. Claro, todos tienen, porque si no, no te podés comunicar. Y todos los que venden algo tienen sus barras, ¿ah? Porque es oficial y claro, no, porque eso implica que estás pagando impuestos. Está pagando impuestos. Y en las iglesias también. Y de las iglesias también lo tienen sus barritas, o sea, todos están incluidos los que... Sí, vos mirás las Biblias... Los que siguen predicando eso también. Los que siguen predicando eso también manejan las barras y manejan sus páginas web. Y las Biblias, claro, usted que menciona. Y sí, si facturan, tiene que presentar la factura y todo está controlado, porque es una cuestión que el mundo avanzó y necesita el control fiscal para poder el Estado solventarse, punto. Pero por eso no podemos meter miedo por cosas que a nosotros nos parecen que... la verdad que no... ¿Y qué entonces les voy a decir yo? Les voy a preguntar que entonces entregaron a la marca de la bestia, qué cosa, qué onda, diría alguien, ¿no? Claro, no, por eso no tiene sentido. Las cosas caen solas cuando no tienen ese sentido. Por eso hay que ser amplio en ciertos comentarios o análisis, porque estamos hablando de términos o en una terminología que es muy simbólica y no puedo tomar lo que me parece literal y lo que me parece simbólico. Porque alguno me va a decir, no, mira, pero acá dice los 144.000 personas. ¿Qué es persona? Y ahí repito la frase que digo siempre de Santo Tomás de Aquino, que viene de Aristóteles: sustancia individual de naturaleza racional. Entonces se está hablando de personas literales. Bueno, pero también la palabra persona, para los cristianos, en griego prosopón, no representa solo lo físico, representa, la persona es el carácter. La persona es, por ejemplo, el nombre. Si yo digo, cuando uno en la Biblia, ¿no?, dice Dios Padre. Bien, Dios Padre no es físico, es espiritual, sin embargo lo nombro como una persona, y en el cristianismo se habla de las tres personas, pero ¿son personas físicas? No, son personas espirituales, con lo cual no puedo determinar que se esté hablando de un ser físico. Y ahí cae el concepto de que sí o sí son personas literales, que ya están redimidas, que ya están marcadas, que son los que resucitaron cuando Cristo resucitó. Bueno, esas son todas ideas que puedo plantear, pero no tienen asidero firme, ¿no? Ahora se me viene a la mente, profesor, algo que pasó en unos caseríos, ahí en unos pueblitos, cerca de la Sierra Peruana. Sí. Bueno, años atrás el gobierno estuvo dando, bueno, lo que comúnmente se hace, ¿no?, la ayuda social a la gente más pobre. Entonces estuvieron inscribiendo y bueno, para que les dé algunos víveres, bueno, ayudas, ¿no?, de algún tipo. Sí. Y había gente, o sea, y hubieron iglesias, o por ahí alguna iglesia que prohibía de algún modo, que le decía a la gente que no aceptara eso, porque eso era parte de la marca de la bestia, porque ahí los iban a inscribir, los iban a anotar. Y digo yo, si toda esa gente tenía DNI igual, ya estaba anotada, ya estaba inscrita, ya se sabía todo de ellos, había su huella digital, o sea que el hecho de que los anote para que les den alguna ayuda era necesaria para un control lógico, ¿no? Pero bueno, hasta ese tipo de cosas, mire que se estuvo difundiendo a la gente y asustando para que no participen. Algo que en realidad hay gente que lo necesita y es beneficioso en su momento, es necesario para mucha gente. Lamentable. Sí, eso, viste, lamentablemente son manifestaciones de ignorancia, porque no podés, vos fíjate todo el tiempo que nos lleva, y nos llevaría mucho más cada capítulo si uno se pone a analizarlo y profundizar más. Pero si yo leo como a mí me conviene, de una forma literal y todo esto, digo cualquier cosa. Y la gente, a veces por cuestión de no conocer, o por una cuestión de sentirse mal, o de estar bajoneada, o de necesitar una palabra de afecto o un mensaje, acepta.
pero no tiene lógica. Sí, a veces se vive preocupado. Nada de eso tiene lógica. A veces se vive preocupado, se vive angustiado, se vive al final oprimido, en vez de tener esa libertad y esa paz, ¿no? Que es el fin de las escrituras en este caso, que es lo que se trata de reflejar. Yo creo que los extremismos han llevado al ser humano en la historia a la muerte, a la persecución, al encierro, a la discriminación, a la estigmatización, creer que el otro es tal cosa porque me dijeron y me parece que, o cómo se viste, o cómo habla, o cómo es, de color de piel. La religión llevó a eso también, la mala aplicación del término religión. Claro. La religión no es eso. Entonces hay que terminar con esos fetichismos, fanatismos, sectarismos, que cada uno viva la religión que acepta, la creencia que tiene, pero que lo haga con pleno respeto, porque en realidad no podemos considerar que existe una sola doctrina o que existe un solo pensamiento. Otro día, en uno de los colegios que trabajo, justamente una estudiante me decía, bueno, y esto de que hay tantas iglesias, ¿no? ¿A qué viene? Porque estábamos hablando justamente del tema de la reforma de Lutero. Y bueno, entonces hablamos bastante sobre el tema y claro, hay muchas iglesias porque cada iglesia tiene un pastor que opina e interpreta la Biblia de una manera distinta y organiza su iglesia y la gente lo sigue. Pero, bueno, todos se consideran iglesia de Cristo, pero hay por ejemplo, le decía, en Estados Unidos hay más de 3.000 denominaciones cristianas inscritas. O sea, es tremendo eso, ¿no? Hablar de tantas iglesias. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasa esto también por lo que venimos hablando. Interpretamos, cada uno tiene su idea y se sectariza en vez de todos participar de una idea y que, a ver, asistimos a un lugar y bueno, todos tenemos ideas diversas, pero hay puntos en los cuales nos encontramos, entonces nos podemos reunir. No, se reúnen 10 por un lado, 10 por el otro, 50 por el otro, porque piensan distinto, como todo ser humano, piensan distinto, pero además añaden, mi iglesia es la verdadera, la tuya no. Y ahí entonces metemos la pata, como se dice en criollo, porque en vez de sumar, restamos, ¿no? Y entonces vas a encontrar grupitos de 10, la tuya no. Y ahí entonces metemos la pata, como se dice en criollo. Ay, se cruzó. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bien, profesor. ¿No se escucha bien, David? Sí, lo estoy escuchando. Buenísimo. Bueno, con esto más o menos yo daría por terminada esta parte. Nos queda el sábado que viene trabajar el versículo 14 hasta el 19, que es la cosecha de la tierra, ¿no? Que también es un tema porque habla del juicio, ¿no? La hoz que recoge el fruto de la tierra. Y esto es un tema también que para muchos es controversial porque identifican el fin de los tiempos como algo que va a terminar cortando cabeza, y hay como una idea de venganza, ¿no?, sobre esas personas que supuestamente no fueron fieles a Dios. Bueno, también esto lo vamos a trabajar la semana que viene. Bien, profesor. Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte y le recordamos a los amigos que durante la semana se pueden estar contactando con nosotros y dejando sus preguntas sin ningún problema para seguir desarrollando los temas y estar respondiéndolas de parte del profesor. Profesor, nos despedimos finalmente. ¿Algunas palabras para estar cortando o terminando ya esta parte? No, me quedo con esto de la cuestión del vino, ¿no? O sea, del alimento en la Eucaristía. Una cosa es este vino, digamos, que se compartió en la última cena, ese vino que se compartió en Pentecostés, ese vino que los cristianos compartían en cada Eucaristía, cada semana, en cada cena que compartían, y el vino que trastocaba, ¿no? El vino excitante, o sea, la impureza, digamos, todo lo contrario a la bondad, todo lo contrario al buen vivir, todo lo contrario a las buenas costumbres. Me quedo con eso, que como que el mensaje de Apocalipsis acá sigue siendo, bueno, hay un grupo y hay otro grupo, vos elegís en qué grupo estar.
Pero cuando vos estás en el grupo que hace las cosas bien, por así decirlo, no es un grupo sectario, es un grupo que busca justamente incorporar, ¿no? Y atraer. Por eso habla de los que dan testimonio, porque no son cerrados, son personas abiertas que buscan atraer a los otros y darles también la posibilidad de que puedan probar de ese buen vino, que es el vino que da vida eterna, alejándose del otro, que es el que trae la condenación. Y una vida triste, una vida opaca, una vida miserable, o una vida en tinieblas, una vida de bronca. Bueno, alejado de todo eso está el otro camino, donde se presenta una vida plena, una vida de manantiales, una vida que tiene sus problemas, porque acá en la tierra todos los tenemos, pero con una óptica distinta para poder encararlos, de una manera diferente, ¿no? Como para poder anunciar que va a haber una vida posterior muy distinta a la que vivimos acá. Bien, profesor, muchísimas gracias por haber compartido en este día, y nosotros continuamos entonces el próximo programa. Bueno, un abrazo, David. Muy bien. De igual manera, profesor, nos estamos viendo entonces en la próxima. Muy buen día. Chao, nos vemos, gracias. Era el profesor Martín Aisicovich, que en esta mañana estuvo compartiendo con nosotros y como siempre desarrollando este tema, esta serie de estudios acerca del libro de Apocalipsis. No olviden que pueden estar mandando sus mensajes durante la semana a través de En Contacto Baires, que es nuestro Facebook, y a través del YouTube también pueden estar chequeando toda la información, los audios, los vídeos que tenemos y estar aprendiendo un poquito más. En el YouTube nos encuentran como En Contacto Baires. Era el profesor Martín Aisicovich con nosotros en esta serie denominada Apocalipsis, la historia humana frente a ti.